es el encargado de establecer el orden en la iglesia. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor va a dar cuentas a Dios de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a Hechos capítulo 6. Aquí vemos este pasaje que es muy conocido. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 11 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. ¿Para servir a qué, hermanos? A las mesas. Mira lo que dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en esta mañana, Señor. Habla nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Edifica tu iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener un espíritu correcto, Señor, como dice tu palabra, en una misma mente y en un mismo parecer. Bendice, Señor, las rutas que vienen en camino, cada cristiano, Señor, tráelo con bien, apresura sus pasos. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, oramos por su salvación en este día, Señor, que no salga en la misma condición, que hoy pueda conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sirviendo en la iglesia local. El contexto de este pasaje, hermanos, todos lo conocemos. La iglesia estaba creciendo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con la predicación de los apóstoles. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia estaba creciendo, y al crecer la iglesia crecen las necesidades. La necesidad de atender, ¿verdad?, a los que llegan a la iglesia. Sin embargo, había un descuido, por decirlo así, ¿verdad? Las viudas estaban siendo desatendidas. Dice la palabra de Dios que los estaban a cargo de velar por todas las necesidades de la iglesia. Pero al ver una necesidad, dice aquí que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había murmuración, ¿verdad? ¿Por qué sí se atiende a estos y por qué a estos no se atienden? Entonces, ¿qué hicieron? Solucionaron el problema. ¿Y qué hicieron? Bueno, dice la Biblia que escogieron a 7 varones para que atendiesen, para que sirviesen a las mesas. Y dice la palabra de Dios que estos varones llenaron unos requisitos para poder servir a las mesas, ¿verdad? En el versículo 4 y versículo 5 vemos que se establecieron a estos 7 varones, y es lo que conocemos, ¿verdad?, como la elección de los 7 diáconos, o la elección de los diáconos. ¿Quién es un diácono? Mire, un diácono, hermano, es un servidor. Un diácono entra donde el pastor o donde los que están dirigiendo la iglesia no pueden abarcar, ¿verdad? Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia. Si usted viene un día como este, se va a dar cuenta que el pastor va a estar aquí parado predicando, ¿verdad? Y atendiendo algunas cosas. Pero si usted se involucra un poquito, se va a dar cuenta que se hace más que eso, ¿verdad que sí? Hay que hacer compras. Cuando la camioneta está en condiciones, hay que salir a poner el gasoil. Si se descompuso, hay que ir por repuestos, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, muchas cosas que hacer. Hay que hacer visitas, hay que discipular, ¿verdad? Entonces, hay un ministerio que el pastor debe de estar entregado, que es el ministerio de la oración y el ministerio de la predicación, ¿verdad? Sin embargo,
hay otras cosas de las cuales, hermano, se tienen que realizar, y ahí es donde entran otros servidores que son lo que la Biblia establece como diáconos. Ahora, yo he enseñado, hermano, que normalmente en una iglesia, ¿verdad? Los diáconos, porque lo enseña así la Biblia, son personas que están al lado del pastor, personas de confianza, que sirven juntamente con el pastor, ¿verdad? Y que se han ganado un buen testimonio. Eso usted lo puede leer en la carta pastoral, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo. Entonces, hermano, todos estamos sirviendo a alguien. El asunto no es si estamos sirviendo, sino a quién estamos sirviendo. Podemos estar sirviendo, dice la palabra de Dios, que podemos servir al mundo, podemos servir a la carne, o podemos servir al diablo, o podemos servir a Dios. ¿A quién estamos sirviendo? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Hay quienes sirven a la carne, a sus propios deseos, ¿verdad? Hay quienes sirven al mundo, viven para lo material solamente, no tienen tiempo sino para lo material, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Hay quienes sirven, ¿verdad?, a sus propios deseos, que es la carne, sus propios apetitos carnales, y hay quienes sirven al diablo, dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 24, dice aquí: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En la iglesia, hermano, nosotros en la iglesia servimos a Dios, servimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros servimos al Señor, entonces tenemos que servir fielmente. El Señor quiere que le sirvamos, y ese es uno de los propósitos de la iglesia local. Mire, la iglesia no solamente es para venir, sentarme y escuchar. La iglesia también es para servir, hermano. Aquí es donde nosotros podemos poner nuestros dones al servicio de otros. Los dones nos van a edificar unos a otros. Usted tiene un don, el hermano tiene un don, y usted va a ser de bendición a él, y él va a ser de bendición a usted con ese don. Entonces la iglesia pasa a formar una parte importante de la vida cristiana, porque no solamente cumple el propósito de la edificación y la adoración, pero también el servicio. El servicio fiel y de corazón es un privilegio del Hijo de Dios. Es un privilegio, hermano, servir a Dios. Siempre lo hemos dicho, siempre lo vamos a decir, hermano, es un privilegio servir a Dios. Nunca vea el servicio como una carga. Nunca vea el servicio, hermano, como algo pesado, como algo que se tiene que hacer. No es algo que tenemos que hacer, es algo que podemos hacer. El servicio al Señor tiene dos esferas: la esfera interna, la esfera externa. La esfera interna, lo que debe ser el siervo. La esfera externa, lo que debe hacer el siervo. Cuando el siervo se esfuerza en ser lo que debe ser, hará mucho más fácil lo que debe hacer. Primero está el ser y luego está el hacer. Primero, hermano, bueno, vamos adelante para no desviarnos. Mire lo que dice Marcos 10:45. La palabra siervo describe a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Hay un proceso, hermanos, en la vida cristiana que se llama madurez, que se llama discipulado, ¿verdad? Todos comenzamos, fuimos salvos y empezamos a desarrollar madurez, crecimiento en la vida cristiana. Y la primera etapa de madurez en la vida cristiana es que yo empiezo a conocer la palabra de Dios, empiezo a conocer la palabra de Dios y empiezo a echar mano de la palabra de Dios en mi vida. Pero hay otro nivel más allá de alimentarme, ¿verdad? Es el nivel de empezar a involucrarme en ser de bendición a otros, ¿verdad? Pero hay otro nivel, y el nivel, digamos que es el más avanzado, es cuando empiezas a hacer otros discípulos. Es decir, empiezas a enseñar a otros lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Por ejemplo, si eres un ganador de almas, ¿verdad? Estás enseñando a otros a ganar almas. Si eres alguien que toca el piano,
Estás enseñando a alguien a tocar el piano. Si eres alguien que está dando clases de escuela dominical y ya estás enseñando y preparando a alguien más a dar clases de escuela dominical, te estás multiplicando. Esa es el nivel más grande del servicio. Cuando te reproduces, ¿verdad? Y enseñas a otros lo que tú enseñaste, ¿verdad? Ahora lo enseñas. Este es un patrón bíblico. Mira, antes de ver el Señor Jesús ahí como siervo, mira Primera de Timoteo, capítulo 2, perdón, Segunda de Timoteo 2, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. No te distraigas, hermano. Solamente está entrando la gente de la ruta. No te distraigas. Mira lo que dice aquí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nota, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, una de las características que quiero que noten el servicio es que cada vez que se habla de servicio, se habla de características. En el libro de los Hechos lo vimos. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a predicar? No, iban a servir a las mesas. Iban a servir a las viudas. Iban a ponerse al servicio de la gente, hermano. Amén. Y para eso se requiere esos requisitos. Sí, hermano, porque aunque usted no lo entienda, servir a otros es una de las labores que se requiere humildad y se requiere un corazón de amor hacia el Señor. Porque si yo no tengo un corazón de humildad y de amor hacia el Señor, no voy a servir correctamente a mi hermano. Mire, mi servicio al Señor debe ser desinteresado. Debe ser porque amo al Señor, voy a servir a mi hermano. Sin buscar algún beneficio propio, voy a servir a mi hermano. Él no me va a poder devolver el favor, pero aún así yo lo voy a servir. Porque amo a quién? Amo al Señor. Entonces, cuando no hay ese corazón, hermano, entonces el hermanito va a empezar a hacer menos a la persona. Entonces el hermano va a empezar a entrar en conflicto con esas personas. Entonces la persona que no tiene un corazón recto, íntegro para el servicio, lejos de ser una bendición, empieza a ser un problema en el servicio. Entonces dice la palabra de Dios aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, mire, Marcos 10:45, hermanos, Marcos 10:45 dice la palabra de Dios aquí, porque el Hijo del Hombre no vino para hacer, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hermano, tenemos el máximo ejemplo de servicio. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir y a dar, a servir y a dar. Hermano, cuando usted piense en servicio, piense en ser de bendición a otro y en dar. Una posición de liderazgo es una posición, hermano, en la que tú debes de ser tienes que ser la persona más dispuesta a servir. Porque nuestro Señor Jesucristo vino ¿a qué? A servir y ¿a qué? Si están conmigo, hermano, vean la Biblia. Vean la Biblia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, fíjese, nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, Él no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida. Para servir y para dar su vida. Entonces, hermano, vamos a servir, tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a servir y a dar. ¿A servir en qué? En lo que tengamos que servir, hermano. Mire, a veces el servicio al Señor va a ser un servicio que me agrada, pero a veces va a ser un servicio que no me agrada. Especialmente si trabajas si empiezas a involucrarte con la gente,
te vas a dar cuenta que lejos de que la gente te agradezca, muchas veces te va a exigir, te va a demandar, pero nunca te va a agradecer. Ahora, nosotros, ¿por qué seguimos sirviendo? Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue crucificado. Y la gente gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Verdad? Qué triste es eso, hermano. Pero la verdad es, hermano, que este es el servicio, hermano. Si nosotros anhelamos la posición, es porque tenemos que estar primeramente dispuestos a servir. Mire, Él vino a servir. Él enseñó a servir. Hay una manera bíblica de servir. Hay una manera bíblica de establecer un ministerio de servicio. Mire el principio de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la pirámide invertida, Mateo 20:25. ¿Por qué se conoce como la pirámide invertida? Porque, escuche, la pirámide invertida es porque esta es la pirámide del mundo. ¿Cuál es la pirámide del mundo? Vamos a verlo. Dice aquí, Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella? ¿Qué dice? Potestad. Entonces dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen potestad. ¿Sí están ahí, hermanos? Ahora mire el versículo 26, mas entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La pirámide invertida. Entonces dice Cristo, si tú quieres gobernar, primero tienes que estar dispuesto a servir. Entre nosotros no será así. No, pastor, yo quiero servir, pero yo quiero estar arriba. Yo quiero una posición para mandar. Bueno, dice la Biblia, no, entre vosotros no será así. Primero se sirve, primero se está dispuesto a servir, ¿verdad? Y después, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto es una pirámide invertida. Hermanos, nosotros, una iglesia, un ministerio, no se debe llevar como se lleva en el mundo. Se debe de llevarse de acuerdo a la palabra de Dios, porque aunque es una asamblea de creyentes y son personas las que estamos ministrando, hermano, esto es la iglesia. Esto no es nada más una reunión de cualquier persona. Las personas que están aquí son una iglesia y una iglesia le pertenece al Señor. Tú le perteneces al Señor, no le perteneces a un hombre, tú le perteneces al Señor. Y si tú le perteneces al Señor, el Señor le va a pedir cuentas a quien te está ministrando. Porque tú eres del Señor. Y entonces como tú eres del Señor, el Señor quiere, ¿verdad? Que el servicio se haga de acuerdo a su palabra. Dice, algunos principios del servicio. Me quedan algunos minutitos. Algunos principios del servicio. Vamos a ver en primer lugar, y vamos a ir desarrollando todo esto conforme vayamos avanzando ahorita no, ¿verdad? Pero conforme vayamos avanzando. La necesidad de servidores. Vimos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3, hermano, que había necesidades, ¿verdad? La iglesia estaba creciendo, había muchas personas por qué atender, y dice la Biblia, ¿verdad? Que los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Hubo una necesidad, dice la palabra de Dios, de que ayudaran. Fue una necesidad espontánea. En la iglesia va a haber necesidades y debemos estar dispuestos a servir, a colaborar con otro en un mismo fin. Tenemos que estar dispuestos a servir. Hermano, muchas veces las necesidades van a ser espontáneas.
¿verdad? Va a haber necesidades y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer. Yo le voy a decir, a veces a mí no me gusta manejar la ruta. Bueno, no me gusta porque después del servicio, bueno, uno termina cansado, cualquier cosa, uno tiene que aconsejar, ¿verdad? Y uno tiene que salir con la ruta, ¿verdad? ¿A qué horas? Bueno, cuando es entre semana, terminamos como a las 8, entonces hacemos la ruta, llegamos como a las 10 de la noche aquí a la casa para cenar y después. Ese más o menos es el servicio de manejar de la ruta. Casi no me gusta, el hermano Jesús sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y los días cuando es en la noche tratamos de acercar a la casa a los hermanos lo más que se pueda. Hermanos, no es un taxi, pero lo vamos a acercar lo más que se pueda, ¿verdad? Perdóneme si no lo puedo dejar a la puerta de su casa. Pero, hermano, solamente pensando en ese servicio, no me gusta hacerlo, porque a veces es noche y estoy cansado, pero hay que estar dispuesto a hacerlo. Cuando empezamos a llevar al hermano Emilio a la zona detrás de la universidad, hermano, eso en la noche es no hay luz ahí, hermano. Toda esa entrada. Está el teatro, está, ¿cómo se llama? Los hospitales. Toda esa parte, hermano, no tiene luz. Y tú vas así como que, bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos en el nombre del Señor. Y luego te metes a Plaza de Toros, para allá, las motos, ¿verdad? Son una moto tras otra, una moto tras otra. Entonces, bueno, pero más allá de eso, hermano, se hace el servicio. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, hay que hacer lo que haya que hacer. Si hay que manejar, hay que manejar. Si hay que limpiar, hay que limpiar. Si hay que visitar, hay que visitar. Si hay que hacer lo que se tenga que hacer. Miren Hechos 19:22, hermano. Hechos 19:22. Entonces, muchas veces, hermano, pensamos que solamente servir es mandar. No, servir no es mandar, hermano. Amén. Servir no es mandar. Servir es ponerme a la disposición de mi hermano, de mi hermana. ¿En qué te puedo primeramente en la iglesia y más allá de la iglesia? Hechos 19:22 dice la palabra de Dios. Y enviaron a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Note que había quienes ayudaban. ¿A quién? A Pablo, a los que le ayudaban. Habla del servicio. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora, muchas veces podríamos decir, no, pastor, yo estoy dispuesto a manejar. Ok, pero también se requiere que pongas tu camioneta, que la llenes de gente y la uses para el servicio del Señor. A propósito, ahorita no hay ruta. Si hay unas cuantas camionetas disponibles para hacer ruta, bienvenido. Amén. No se menosprecia. Bienvenidas. Ahorita tenemos yo creo que podemos traer así como está la ruta de Naguanagua, podemos hacer unos 2 viajes y para allá otros 2 viajes, hermano, en la noche para dejar a los hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, estas son necesidades reales, necesidades que están ahí. Oye, mi hermano quiere venir a la iglesia y mi hermano no tiene cómo regresarse, hermano Carlos Javier. Hermano Carlos Javier, ya su carro se hizo una ruta los días miércoles. Gracias, hermano, por tu labor, hermano. Gracias. Hermano, de este servicio estamos hablando. ¿De qué servicio estamos hablando? Un servicio espontáneo. Hay una necesidad. Vamos a cubrir esa necesidad. Amén, hermanos. Mire, Filipenses 4:3. Dice la palabra de Dios aquí. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Con Clemente también y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida.
colaboradores, dice la palabra de Dios. En Colosenses 4:11 dice la palabra de Dios aquí. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Es una bendición cuando hay tantas cosas que hacer, hermano, y hay servidores. Ahora, si tú no encuentras qué hacer en la iglesia, es porque a lo mejor no te has involucrado lo suficiente. Pero hay mucho que hacer en la iglesia. Ahora, hermano, están viniendo hermanos a trabajar. Se habilitó este salón, hermanos. La hermana puso todo el material y se habilitó ahí. El hermano que ha venido a trabajar no cobra. Lo hace por amor al Señor. Y miren, hermanos, solamente le damos la comida, ¿verdad? A partir de esta semana voy a hacer una lista de los miembros de la iglesia para que colaboren con los hermanos, para que les compartan el alimento. ¿Quién lo hace eso, pastor? Miren, nunca hemos molestado a la iglesia para hacer esto. ¿Quién lo hace? Mi esposa lo hace, hermano. Todos estos años mi esposa vienen trabajadores de nuestro bolsillo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con la mayor disposición, pero yo creo que es tiempo de que la iglesia se involucre. Amén. Amén, hermanos. Te puede compartir, si hizo 5 arepas, haga 6. Amén. Eso solamente de ejemplo, es voluntario, hermano. No se asuste, no se asuste. El servicio es, escucha, hermano, el ministerio. Cuando hablamos de un ministerio, estamos hablando de servir. El servicio es trabajo. El ministerio es trabajar, es laborar. No es solo mirar. No es solo mandar. Tenemos que tomar la iniciativa para ayudar en lo que se tenga que hacer. Hay muchas cosas que se tienen que hacer dentro de la iglesia, ¿verdad? No es solamente lo que venimos y vemos aquí el día domingo, bien bonito, hermanos acá tocando, hermanos proyectando, hermanos dando clase. Todo eso se hace y se va a seguir haciendo, pero hay más que eso, hermano. Fuera de escenario hay muchas otras cosas que están sucediendo para que todo esto se haga posible. Primera de Corintios 15:58 dice la Biblia que debemos de crecer en el trabajo, en la labor, hermanos. Primera de Corintios 15:58 dice la palabra de Dios aquí. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿por qué, hermano? Seguimos adelante trabajando, aunque muchas veces mi trabajo no se va a ver, mi trabajo no va a ser reconocido, hermano, yo le pudiera animar diciéndole lo que dice este versículo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe por qué no es en vano? Porque Dios le va a recompensar. Entonces, aunque usted esté sirviendo al hermano o a la hermana y ella no reconozca su trabajo, Dios sí reconoce su trabajo. Dice la Biblia que Dios nunca va a olvidar nuestro trabajo de amor. Miren Hebreos capítulo 6. Hermano, Dios no va a olvidar su trabajo. Ahora déjeme decirle y advertirle, la gente sí va a olvidar su trabajo, hermano. Desgraciadamente, servimos a personas imperfectas, ¿verdad? Y el mismo que sirve es imperfecto. Pero somos personas muy volubles, hermano, muy cambiantes. A veces estamos enojados, a veces estamos felices, a veces estamos agradecidos, a veces no estamos agradecidos. Entonces, la base de mi trabajo no debe de ser el reconocimiento, sino el amor al Señor. En Hebreos, capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 6:3, hermano, Hebreos 6:3 dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Ahora mire el versículo 10, porque Dios no es
Dios no es injusto, hermanos. Amén. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto y Dios no va a olvidar el trabajo, hermano. Yo le tengo que decir que las personas van a olvidar su trabajo, hermano, pero Dios no. A veces usted con un corazón honesto y sincero va a servir, va a gastar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, todo lo que usted tenga lo va a servir. Y muchas veces la gente se va a olvidar. No se desanime. Recuerde que Dios no olvidará su trabajo. Dios no es injusto. Por eso, hermano, cuando sirvamos a Dios, cuando sirvamos en la iglesia y en cualquier cosa que hagamos, debemos de servir, dice la Biblia, al Señor, como al Señor. Y no al ojo, no al hombre, al Señor. Amén, hermanos. Esas lecciones, hermanos, son muy importantes porque el servicio a Dios, hermano, es uno de los mayores privilegios que tenemos como cristianos. Y si servimos, hermano, con ese sentir, vamos a darnos cuenta, hermano, que la vida cristiana empieza a agarrar otro sentido. La vida cristiana empieza a agarrar otro sentido y empieza a tornarse en una bendición más grande, ¿verdad? Así es que, hermano, vamos a estar hablando de esto. Esto fue solamente el devocional, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermano, porque gracias al Señor, hermano, el grupo de siervos y de siervas está creciendo. Pero que no queremos que se mantenga, pero también queremos que crezca. Amén. Todos podemos y debemos servir y vamos a estar aprendiendo más sobre esto. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, ayúdanos a